Y bien, tenemos este caso vergonzoso de la dispar posición peruana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del caso Apollina, en donde el procurador, en fin, el agente del Poder Judicial sostuvo una cosa y el procurador del Ministerio de Justicia sostuvo lo contrario, y entonces no se sabía cuál era la posición peruana. Hemos invitado al doctor César Azabache, que es penalista y constitucionalista, para que, en fin, nos explique este asunto. Doctor Azabache, ¿cómo está? Jaime, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, este es un asunto extraño. Da la impresión, tal como se ha dicho, que los dos estaban en una posición distinta a la de sus matrices, digamos, los dos tenían su propia posición, que era en ambos casos equivocada desde el punto de vista de la posición que teóricamente se había fijado como unitaria del Estado peruano. A ver si usted nos explica las dos posiciones. Sí, yo lo primero que tengo que decir, Jaime, en esto es que lamento profundamente que este impasse esté afectando a personas de valía como el presidente del Poder Judicial, la ministra de Rivas y dos abogados respetables a quienes conozco personalmente, Segundo Viteri y Oscar Cubas, gente excelente. Pero hay que poner las cosas en orden. En primer lugar, desde mi punto de vista, no tenía ningún sentido que se pretenda que dos poderes del Estado que están en un litigio, el Poder Judicial y el Ejecutivo, que están discutiendo ante la justicia interna un juicio constitucional sobre el caso de Barrios Altos, puedan encontrar un punto en común para presentarse ante una corte. Son dos partes en litigio, y en lo que se va es a una audiencia, no a leer un documento. ¿Por qué están en litigio? Hay un juicio de amparo. El Poder Ejecutivo ha demandado al Poder Judicial por la sentencia llamada Villestein, ¿correcto? El Poder Ejecutivo efectivamente ha demandado un amparo. Entonces hay un juicio entre las dos partes. ¿Quién va a hacer la acrobacia de encontrar un punto en común? Y en segundo lugar, ¿qué procedimiento se sigue ante la Corte Interamericana? No es un juicio nuevo. Es un procedimiento de supervisión. Digamos una cosa, ¿tiene sentido que el Poder Ejecutivo plantee un amparo ante el Poder Judicial cuestionando una sentencia del Poder Judicial sobre este asunto? Vamos a verlo por partes, ¿no? En el momento en que se lanzó el anuncio, mi impresión es que el Ejecutivo representó en esa demanda de amparo su rechazo a la sentencia del caso Villestein. Desde mi punto de vista, hay otras opciones bastante más razonables. Yo he dicho ya antes, he visto repetir este comentario también en otras voces, que la mejor manera de resolver el problema derivado de la sentencia es que la Corte Suprema, en un pleno, decida cómo deben ser interpretados los crímenes de lesa humanidad. Pero regresando al incidente, no tiene ningún sentido. Estaba diciendo que dos partes en litigio pretendan ponerse de acuerdo para ir a una audiencia, donde va a haber preguntas, va a haber interrogatorios, donde inevitablemente van a salirse de la pauta. Pero en segundo lugar... ¿Que no debieron ir entonces? No, pues, es que en segundo lugar, tampoco tenía sentido pretender ir ante la Corte Interamericana para decirle a la Corte, señores, ustedes absténganse durante los 2 o 4 años que va a tomar el procedimiento de amparo. Ahí es donde vamos a lo que acabas de decir. Si el Estado no tiene una posición unitaria sobre los alcances de esta sentencia, no puede tenerla porque el Ejecutivo y el Judicial están en un juicio, y lo que la Corte está haciendo no es abrir un nuevo juicio, sino supervisar el cumplimiento de una sentencia que es del año 2001. Entonces, la sentencia de la Corte es la que dice que se debe investigar el caso, claro, ¿cierto? La sentencia de la Corte del caso de Barrios Altos, que es del año 2001. Pero ¿qué es lo que está en discusión? ¿Por qué hay que ir a la Corte ahora? Porque esto se está investigando, se ha investigado. Vamos ahora entonces un poquito más atrás. ¿Qué es lo que pasa? La Corte Interamericana emite 2 sentencias sobre Barrios Altos en el año 2001, en marzo y en septiembre. En marzo declara sobre el fondo que el Estado ha violado derechos asegurados por la Convención por no haber investigado la masacre de Barrios Altos, y que el Estado tiene que investigar este caso hasta sus últimas consecuencias, reparar los daños y sancionar a los culpables. En la segunda, en la de interpretación, la Corte declara que además este caso debe tener esas consecuencias que corresponden a los crímenes de lesa humanidad, especialmente la imprescriptibilidad, digamos. Para decirlo brevemente, en el derecho internacional solo son imprescriptibles los casos que se refieren a crímenes de lesa humanidad. Pero ahí la Corte entra al fondo del asunto. Pero claro,
Pero claro que entra, si de eso se trataba el juicio del año 2001, del fondo del asunto. Y la Corte dice tanto que el Estado tiene determinados deberes, como que este es uno de esos casos que deben ser tratados como imprescriptibles. Eso hace la Corte en el 2001. O sea que declara que es... Declara que es imprescriptible. Declara que es imprescriptible. Y eso supone la única razón en el derecho internacional por la que un evento de ese tipo puede ser imprescriptible es que sea de lesa humanidad. No hay otra. Pero entonces, antes de que la... digamos, instancia interna que la jurisdicción interna haya investigado, ya la Corte tuvo una sentencia. La Corte puso las reglas, pero por supuesto. No, ¿cómo no? Digo más. Eso es inaceptable. No, digo más. Es inaceptable, es como si no se ha juzgado todavía, cómo la Corte puede emitir sentencia. Es que no son reglas sobre la culpabilidad de las personas, son reglas sobre el procedimiento. O sea, pero está presuponiendo que ha habido ahí lesa humanidad. Claro, pero no está diciendo quiénes son sin autores. Haber juzgado. No. Jaime, es que son dos cosas diferentes. Es una cosa inaudita. Son cosas diferentes. Son reglas sobre el procedimiento. O sea, este caso corresponde a estas reglas, debe ser juzgado de este modo con estas consecuencias. Pero quién es culpable, quién es inocente, no es una cuestión sobre la que la Corte se pronuncie, en absoluto. O sea, una persona, bajo las reglas de la Corte, puede ser, le guste a quien le guste, culpable o inocente de un crimen de ese tipo. Y la Corte sobre eso no tiene cómo entrar. Pero ¿qué es lo que dice la Corte? Si es una argumentación condicional o tajante. Es una argumentación sobre... Es decir, si es que este fuese un caso en el que hubiese que el juzgado peruano, el juez peruano determinase que efectivamente aquí ha habido delito de lesa humanidad, entonces en ese caso las reglas son estas. No fue así, sino que se pronunció sobre el fondo. La Corte es que hay que entender las cosas una a la vez. ¿Cómo funciona esto? En los casos de derechos humanos, la Corte Interamericana no dice quién es culpable o quién es inocente. Lo que hace es fijar las reglas para la interpretación de los hechos. Y queda al tribunal establecer a quién se asigna responsabilidad o a quién no. En estos términos. No dice quién, pero sí dice qué. No dice quién, dice qué ocurrió y en qué condiciones ve que ocurrió. O sea que dice aquí ocurrió un delito. Esto es inaceptable, pero yo no sé quién, pero yo no sé quién. A ustedes les toca definir quién. Pero entonces sí llegan a una conclusión de hecho. Claro, pero por supuesto que se llega. Ese es el sentido del sistema interamericano. Ahora, en la historia de este caso, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en el año 2001, cuando se dictan estas dos sentencias, repito, dos, no una, la de marzo y la de septiembre, en el Perú estaban vigentes la ley de amnistía de los 90 y una serie de resoluciones de la jurisdicción militar que habían sobreseído o condenado en otras circunstancias a las personas a las que se encontraban sospechosas por estos eventos. Las sentencias de la Corte en el caso Barrios Altos no son entonces pronunciamientos internacionales neutros sobre el caso, sino que fueron el origen del segundo procedimiento interno que comenzó en el año 2001. Por eso funcionan dentro del procedimiento interno de una manera muy semejante a la que corresponde a las sentencias de extradición, por ejemplo. Hay determinadas sentencias internacionales, las de extradición o esta que se dice así en el lenguaje del procedimiento, remueve los impedimentos para reiniciar la investigación que forman la base de las reglas del proceso. Así como las sentencias de extradición no pueden ser contradichas por la jurisdicción interna, las sentencias internacionales de la Corte, que están en el origen de un procedimiento, tampoco pueden ser contradichas por la jurisdicción interna, porque son la base que removió los impedimentos establecidos antes de ella. Dicho en otros términos, la ley de amnistía de los 90, nos guste o no nos guste, es otro tema, la ley de amnistía de los 90, dejó de impedir la investigación que desemboca en el caso Barrios Altos porque la Corte Interamericana lo ordenó. Las sentencias militares quedaron anuladas porque la Corte Interamericana lo anuló. De modo que estas sentencias, la de marzo y la de finales del año, se incorporaron al expediente. Esta es la cuestión que ha quedado medio en el olvido en este tiempo. Porque si esto ocurrió, si se incorporaron, si la segunda de estas dos sentencias, la de interpretación, asigna a los hechos las consecuencias de un crimen de lesa humanidad, en concreto en la imprescriptibilidad, entonces sí termina siendo cierto que hay una razón para discutir si la sentencia de la Suprema,
que declara que el evento no es un crimen de lesa humanidad, vale o no vale, más allá de que nos guste o no nos guste, en la medida en que está contradiciendo una sentencia que forma parte de los antecedentes del caso. Punto uno. Punto dos. Ese era motivo o materia de la razón por la cual el Perú estaba presente o acudió a esta reunión, a esta citación. ¿Por cuál fue el origen de la citación? Claro, ¿Para qué? ¿Cuál era el tema? Desde que la Corte emite esas dos sentencias, comienza algo que se llama procedimiento de supervisión. Es decir, dictada una sentencia por la Corte asume competencia para recibir cualquier queja sobre el modo en que se cumple la sentencia. ¿Y aquí hubo una queja? Y aquí hubo una queja de las víctimas que dijeron que esta decisión de la Sala Permanente de la Suprema violaba los términos de la sentencia. Entonces la Corte llama a las partes. Y desde mi punto de vista, lo que el Estado debió decir fue, señores, esta sentencia ha provocado una gran crisis interna. Sí. Un momentito. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con esta parte. Con Claro, regresa a clases y dobla la velocidad de internet para siempre en tu casa al contratar un 3 Play de la promoción. ¿Qué esperas? Aprovecha esta super promoción que Claro tiene para ti. Claro, la red donde todo es posible. Nos ayuda a divertirse, ¡claro!, para que estén protegidos. Tomando Emulsion Scott, los huesos crecen fuertes. Voy más lejos y voy más alto. Miles de madres lo prefieren. Emulsion Scott ayuda a tus hijos para que realicen las actividades que tanto disfrutan. Con Emulsion Scott todos los días ayudas a complementar la nutrición de los que más quieres. Emulsion Scott, fuerte, fuerte, crecerá. Una vez más, no ganaste. Ven a Banvip, que es más fácil ganar con tu cuenta genial. Sorteos cada 2 meses, donde el ganador elige entre 4 fabulosos premios. Banvip, juntos es más fácil. Bueno, seguimos conversando entonces con César Azabache, quien sostiene que de las resoluciones de la Corte se desprendía que esto era un delito de lesa humanidad y eso, al incorporarse al expediente, digamos, fijaba un punto de vista, y que la Corte tiene la obligación de hacer supervisión. Claro. Y entonces, ante eso, pues una parte denunció esta sentencia de la Corte de Villestein y por eso es que acudieron estos... Claro, ¿Y qué pasó? Pero es un procedimiento de supervisión, de modo que es un procedimiento muy corto y muy sencillo. La pregunta es, ¿se están cumpliendo los términos de la sentencia del 2001 o no? Porque esto es importante, no es un juicio nuevo completo, el juicio fue en el 2001, ¿de acuerdo? Entonces, no se puede ir a la Corte a decirle, señores, ustedes absténganse de pronunciarse sobre esto durante 2 o 4 años, que es lo que nos va a tomar terminar el procedimiento de amparo. ¿Cómo 2 o 4 años? Estoy solo supervisando la ejecución de la sentencia. Acá no hay excepciones, no hay nada de esto. Desde mi punto de vista tiene más sentido decirle con toda franqueza a la Corte, señores, la sentencia de la Sala Permanente se acaba de dictar, ha producido dentro debates que recién están comenzando. Esta es una situación sumamente seria institucionalmente y el Estado peruano, como Estado, no ha fijado posición. Es más, el Ejecutivo está llevando a juicio al Poder Judicial ante la justicia constitucional. De modo que en estas condiciones todavía no estamos listos para enfrentar una audiencia ante la Corte. Eso habría sido mucho más limpio. Porque en el medio de la inestabilidad y de la confusión que hechos tan extensos en el tiempo produce, yo creo que no había manera sensata de esperar que 2 abogados que están enfrentados en juicio pudieran ir a soportar un interrogatorio ante la Corte y decir cosas mínimamente comunes. De hecho, ir a pedirle a la Corte que se abstenga por 4 años no tenía ningún sentido. Pero ¿cuál era la posición teóricamente unitaria? Es que no hay, pues. Lo que se había coordinado según... Es que lo que estos documentos dejan en evidencia es que lo único posible coordinar era ir a decirle a la Corte que se abstenga por 4 años. ¿Qué sentido tiene? Porque he revisado la posición del Poder Judicial y en ella se encuentra, la tesis que hay es más o menos la siguiente. Bueno, esto es una sentencia que se ha dado
y que la sentencia está dentro de los límites, es correcta, podemos no estar de acuerdo, en fin, pero esencialmente se mantienen unas penas relativamente altas para los, etcétera, etcétera. Y esto es, en fin, eso está todavía dentro del ordenamiento peruano, en fin, algo así, ya no recuerdo. Claro, lo que el judicial dice es que es una sentencia dictada dentro de cánones razonables. Así es. Y lo que el Ejecutivo dice es que es una sentencia que tiene demandada ante la justicia constitucional por vía de un amparo. Y en el medio, lo que ninguna de las dos partes ha recordado todavía claramente es que además esas sentencias de la Corte del año 2001 son parte de ese procedimiento en el que se dictó a la Suprema. Y de lo que nadie se ha dado cuenta, y esto me llama honestamente la atención, es que en nuestro procedimiento hay un recurso que se llama de anulación horizontal, que permite a las partes impugnar las sentencias de la Corte Suprema ante la propia Corte Suprema cuando hay graves violaciones al procedimiento. De modo que el Ejecutivo no necesitaba irse en juicio de amparo de 4 años para discutir si la sentencia vale o no vale. Hay un recurso de nulidad ante la propia Corte Suprema. La Suprema lo ha aceptado en agosto del año 2005 en un acuerdo del Pleno que le permite a la propia Suprema, con un solo recurso, en una sola instancia, después de una sola audiencia. ¿Cuánto puede tomar eso? 3 meses, a lo sumo, decidir si una ejecutoria como la de este caso es válida o no. Nadie ha planteado ese recurso. En función de su coherencia con el antecedente, que son las sentencias de la Corte del año 2001. Y eso es algo que sí le podríamos haber dicho a la Corte. Señores, hay un recurso que las partes han propuesto, nadie lo ha propuesto, para discutir si esta sentencia vale o no vale, conforme a tales reglas, y en cuanto tengamos una decisión, podremos tener una posición unificada del Estado. No en 4 años, en 2 o 3 meses, ¿no? Eso habría sido, creo yo, lo esperable de hacer, y se puede hacer además. Pero, bueno, esto me devuelve a la pregunta inicial. Sigo sin entender bien cómo es posible que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya establecido que estos hechos son de lesa humanidad sin haber habido un juicio. Es decir, sin haber... ¿Y por qué crees que no hubo juicio? Es que hubo un juicio en el año 2001. Pero la Corte estaba esperando, estaba dictaminando precisamente que haya juicio, que se investigue el tema. Que haya un juicio penal contra quienes puedan ser considerados personalmente responsables. Pero la sentencia de la Corte del año 2001 es una sentencia dictada después de un juicio internacional, seguido ante la Corte, con audiencia del Estado y con los cargos presentados por la Comisión Interamericana en ese tiempo. O sea, sí hubo un juicio. Lo que pasa es que no es un juicio penal porque no tiene acusados, pero tiene un Estado. ¿Puede la Corte llevar a cabo un juicio sin haber agotado las instancias nacionales? Pero por supuesto, hay además una opinión consultiva de la Corte. Entonces, déjame que termine. Suprimir el Poder Judicial. Hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que enumera los casos en los que en realidad es exigible el agotamiento de la vía interna. Y este es un caso que llegó a la Corte con una ley de amnistía, con sentencias militares, con una serie de efectos, ¿correcto? Ahora, sí, claro. Usualmente en América Latina hay muchas opiniones también expertas, legales. Yo recuerdo mucho a Chirino Soto, por ejemplo, críticas sobre la existencia de la Corte, pero Europa también tiene una Corte Europea de Derechos Humanos, África tiene una Corte Europea de Derechos Humanos, y lo que hacen es más o menos lo mismo que lo que hace la Corte Interamericana, multiplicado por varias veces. Si uno ve las colecciones de sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos, se sorprendería de la cantidad de decisiones que se votan por años, y en Europa nadie duda que las Cortes Supremas y los tribunales constitucionales europeos tienen también una función. De modo que tomemos con cuidado lo que a finales de los 80 se llamaba ya la reserva de jurisdicción soberana, ¿no? Que era el argumento que, por ejemplo, don Francisco lanzaba cada vez que se discutían estas cuestiones. Bueno, no es la única región del mundo que tiene Corte de Derechos Humanos, ¿no? Claro, el problema es que la pregunta es hasta qué punto esto ayuda a... construir una institucionalidad propia, ¿no? Es que no ayuda. Entonces, Jaime, si no manejamos... si no tenemos de alguna manera cerrado nuestro espacio... yo diría que esto es igual que el comercio internacional, o sea, digamos, no podemos... No, comercio internacional, hay obligaciones de las dos partes, digamos, si yo estoy en un conflicto con Estados Unidos, tiene que haber una solución internacional, sí. Aquí los conflictos son internos. No, pero acá también hay obligaciones de muchas partes, a lo que voy. El problema no es que un tribunal exista, el problema es que sepamos usarlo.
Y lo que no podemos hacer, al final del día, recordemos que los derechos civiles y políticos son una herramienta básicamente liberal, lo que no podemos hacer es criticar a la Corte porque cometemos errores como lo que estamos cometiendo por el sencillo defecto de no entender cómo funciona. Yo creo que antes de, digamos, tiene mucho sentido, y repito, ha habido opiniones muy importantes oponiéndose a que algo como la Corte Interamericana exista. De hecho, los Estados Unidos no han suscrito el Tratado de Roma respecto al Tribunal Penal Internacional tampoco. De modo que siempre es posible decir que determinados tribunales internacionales no deberían operar. Pero antes hay que saber cómo operan. Y antes hay que poder demostrar que los tomamos en serio. Si no está dentro, tiene que saber cómo operan. Pero por eso, y si no, digamos, sabiendo cómo operan, podemos criticarlos. Pero, digamos, basarnos en las consecuencias de nuestras propias torpezas para patear una mesa en la que hay un tablero que no sabemos jugar, caso, obviamente, es espantoso. Pero la pregunta es... finalmente, ¿esto en qué ha quedado? Bueno, esto está en un limbo extraño, porque tengo la impresión, y lo vuelvo a decir con el mayor respeto, que estamos entrampados en preguntarnos, y la pregunta no es justa, ¿cuál de los procuradores se equivocó? Y mi impresión, con el respeto que, repito, le tengo a todas las personas que están innecesariamente involucradas en este entuerto, es que nos hemos equivocado todos, ¿ah? No solo los que intervinieron en esto, sino también todos los que no hemos dedicado el tiempo suficiente para discutir qué podía pasar a consecuencia de esta crisis y antes de esta audiencia. De modo que, desde mi punto de vista, tendríamos que hacer dos cosas, y de inmediato. La primera, encontrar la manera de que Cancillería presente una nota lamentando el modo en que manejamos esta audiencia ante la propia Corte y anuncie y pida y gestione que podamos presentar una memoria escrita que defina, de una vez por todas y ante todos, una posición sostenible, no unitaria, sino del Estado. Pero en camino a eso, creo que alguna de las partes que intervinieron en este procedimiento tendría que organizar muy rápido, y parece no necesitarse mucho tiempo para eso, un recurso ante la propia Corte Suprema que pida su anulación, la anulación de la sentencia de la Sala Permanente, y que la Suprema defina si es o no verdad que esta sentencia, la ejecutoria llamada Villastein, Parión y otros, esta sentencia contradijo o no una decisión como la de la Corte del 2001, la segunda, la interpretación, que estaba dentro de este expediente. Sobre la base de una decisión como esa, que la Suprema tome en función de un recurso tan rápido como el de nulidad, esta nulidad horizontal de la que he venido hablando, pues entonces podremos definir una posición como Estado, no el fruto de un equilibrio precario. Muy bien, doctor César Azabache, gracias por su brillante participación. Encantado. Como siempre, en este programa. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Manuel Gago, quien es miembro del colectivo Junín. Vamos a hablar del caso también vergonzoso del aeropuerto de Jauja, además trágico porque produjo un muerto.